Bienvenidos y bienvenidas a esta edición número 18 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Eh, en esta oportunidad estamos en la tierra una de las tierras más hermosas de nuestro país, porque todas son hermosas, pero el estado Falcón es sencillamente única. Es una tierra calurosa que nos abraza, que nos ama a la que nosotros amamos con todo el corazón. Ya tengo la alegría de presentar a mi querido amigo Alejandro Chicote Farfán. Él es, por supuesto, un escritor que se ha dedicado a la novela negra. La novela negra es un género, le decía a la gran escritora nuestra, Esmeralda Torres, que no sé por qué nosotros, quienes escribimos, pues, le tenemos como miedo, como literato, pues, a la novela negra. Pero bueno, tenemos la fortuna de que Alejandro no le tiene miedo. Entonces le ha entrado muy de frente a esta novela negra. Tengo entendido que va al cine y eso es un logro, eso es un triunfo increíble. Este libro mereció el premio que es la Orden Honor al Mérito en su tercera clase. Y Alejandro, que tiene varios, fíjense ustedes, voy a leer un poquito aquí. Voy a leer este. Alejandro, el autor de esta obra es empresario, constructor, productor, editor y escritor. Más de 25 años en el mundo de las artes gráficas. Aprovechó la pandemia, por supuesto, como muchos de nosotros, para irrumpir con este tema muy preocupante por su alto nivel de peligrosidad. Él es asesor del Cuerpo de Investigaciones Criminales Penales y... Exacto, ¿cómo es? 6CPC. 6CPC, exactamente. Entonces, bueno, lo interesante es que él no solamente tiene esta novela, sino que también hay un rescate de todo lo que se ha hecho dentro del 6CPC, antigua PTJ, sobre la novela. Hablamos de 4 crímenes, 4 poderes y otra serie de novelas que son súper interesantes por su naturaleza realista y que han sido pues llevadas a pluma por algunos de los mismos integrantes del cuerpo del 6CPC y que bueno, en esta oportunidad le tocó a Alejandro con esta obra de la que él nos va a hablar, que nos va a contar también un poquito la historia, ¿verdad? De lo que ha sido la producción literaria de la antigua PTJ y de lo que es ahora el 6CPC. Y bueno, a mí me parece súper interesante y cuando digo que es súper interesante por eso, porque no hay en realidad escritores que nos metamos de frente con el género de la novela negra. Imagínense ustedes que Pacotaibo llegó a Venezuela y fue, si conocen a Ignacio Pacotaibo, uno de los grandes escritores de novela negra, y es una referencia inequívoca de nuestra literatura latinoamericana. Entonces llegó y lo fue a buscar a él. Tú eres Alejandro Chico, y habló con él, imagínense ustedes. Entonces, bueno, estamos hablando de un género que yo creo que debemos comenzar a cultivar con seriedad, pues la crónica negra, este tipo de cosas que lo han hecho con mucho éxito en otros lados. Y si recordamos nuestra propia literatura, si hablamos de Edgar Allan Poe, eso es como decir la novela negra, pero será novela negra, era pura creación, o sea, que era Edgar Allan Poe en realidad. Entonces, bueno, yo le voy a dar la palabra, por supuesto, a Alejandro Chicote Farfán para que él nos hable sobre esta evolución literaria primero. También hay una biblioteca, ¿verdad?, donde hay una serie de libros con este contenido que es muy duro, pero es necesario porque es la humanidad. ¿Entiendes? Desde la belleza hasta la cosa más terrible, nosotros somos esto que somos. Y esto es un parte de lo que somos también. Y hay que también enfrentarlo, acercársele, escribirlo, recrearlo, porque así es la vida. Entonces yo creo que le demos un aplauso a Alejandro Chicote Farfán y bueno, le doy la palabra. Gracias por estar aquí ustedes son unos bellos todos. Bueno, gracias a mi tocayo Alejandro Silva. Yo nunca aprendí a silbar, pero hay unos que silban, pero aunque sea de apellido. Gracias a todos por asistir el día de hoy aquí. Evidentemente, como dice, gracias a Alejandro por esa presentación que me acaba de hacer. El tema de la novela negra, evidentemente que no todo el mundo se atreve a hacerlo. Esta es una metamorfosis que sufre la literatura en todos sus géneros. Arrancó como el cuento policial, después se hizo la novela policíaca,
Pero en los principios siempre quedaba como un tipo de literatura que no tenía ninguna especie de valoración desde el punto de vista literario, porque iba dirigido más que todo a narrar sucesos de acción con la intervención de policías, bien sea de un detective, un investigador privado, un cuerpo policial o cualquier persona, inclusive hasta una tía, una abuela por ahí resolvió un caso. Entonces, llama la atención, primero porque hay un morbo muy interesante con relación al tema del crimen, en toda su forma. No, no tiene por qué, a juro, ser homicidio, puede ser un robo, tráfico de droga, qué sé yo. Entonces, yo me atreví a escribir la novela negra porque estando yo trabajando en el 6CPC, vi mucho expediente, muchos materiales, muchos casos de la vida real. Inclusive hay un premio Cangrejo en el cual todos los años se hace, hay ganadores de oro, plata y bronce, todos los años se hace y cada uno presenta lo que ellos consideran que fue un caso bien investigado, que cumple con los procedimientos normales de investigación, tecnología, criterio, deducción, o sea, toda la metodología que permita evaluar si en función de esa complejidad de ese caso, cuáles fueron las herramientas que utilizó el investigador o el grupo de investigadores que formaron parte de ese caso en resolverlo. Entonces eso le da una ponderación, una calificación bien interesante. Por supuesto, yo estoy aquí justamente hablando porque nosotros creamos la galería de escritores del 6CPC y ahí hay de todo. Ahí hay poesía, hay escritores de historia, biografías, poesía, cómo no, bastante poesía. Ayer mostré un libro que conseguí de Juan Martín Echeverría, que era poeta, René de Sola, que fue el ministro que estuvo con Wolfgang Larrazábal cuando estaban creando la PTJ, es poeta y es escritor también, con producciones en Venezuela, en Madrid y Francia y Bogotá. Y esas son las cosas que no se conocen. Entonces, como estamos justamente rescatando todo ese gran inventario de talento humano, de mentes creativas que plasmaron sus trabajos en esas pequeñas horas libres que a veces uno le queda en las noches o en la madrugada o en un viaje de carretera, vas como pasas 3, 4 horas, vas ideando alguna cuestión y lo plasmaron. Y así está, por lo menos, Plaza Márquez, el doctor Plaza Márquez, fue el fundador de la PTJ y él también tiene escrito varios libros. Y así como él, son varios que han estado escribiendo. Y Ramón Urdaneta Bocanegra, que es el que ha escrito más que todo, se presume que tenga más de 100 obras. Yo estuve en su casa, le hice una entrevista a él, me regaló varios libros, entre en los que está Adán y Eva se odiaban, perdón. Adán y Eva se odiaban. Si el Papa fuera mujer era otra obra. Y unas biografías que hizo sobre Guzmán Blanco y otras cosas. O sea, el hombre fue muy abierto, aparte de que hizo el primer diccionario de los indios cuicas. ¿Entiendes? Entonces la lingüística, completamente la lingüística de la etnia, porque él era de Trujillo y tenía los cuicas ahí cerquita, ¿no? Ahora no sabemos realmente qué lo motivó a escribir eso, ¿no? Y tampoco podemos especular, ¿verdad? Mejor dejemos eso así. Entonces, dentro de esa misma dinámica, surgen otros escritores, por ejemplo, el más famoso de todos ha sido hasta ahora el que tú mencionaste, al comisario Fermín Marmoleón, que hizo 5 obras muy importantes, y la bestseller de todas ellas fue Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, que fue a televisión y fue también al cine. Y después vino Asesinato en el Bloque 76, vino La Danza de las Luciérnagas, el despacho, ¿cómo se llama? El oscuro del despacho, algo así. Entonces son 5 obras que él escribió. Se hizo famoso, yo creo que por eso no fue ministro bueno, por eso no fue director de PTJ, ¿no? En esos tiempos era muy cuestionado que los policías estuvieran escribiendo, igual que los militares, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este conjunto de situaciones, hubo un momento en el que en la PTJ se creó un concurso de cuentos, participaron 2 o 3 veces, después se declaró desierto, la gente no participaba, hasta que por ahí vino un amigo llamado Carlos Garte, que es el comisario general, él estaba en la isla de Margarita en ese momento, escribió una trilogía de cuentos policiales y me permitió a mí la dicha y el honor de revisárselo y publicarle su libro. Y justamente cuando estamos bautizando ese libro en la sede de la principal de la PTJ, porque quería que sus compañeros escribieran también, y les regaló el libro a los que fueron, a los asistentes. Y entonces, entre una conversación y la otra, yo le planteo, porque estuvimos hablando con el comisario general Douglas Rico y la junta directiva y el comisario Johnny Salazar, de qué posibilidades hay de que habían para ese momento si retomábamos el tema del concurso de cuentos policiales.
Claro, eso es una gestión del comisario general Douglas Rico. Nosotros simplemente nos abocamos a hacerlo, vamos a materializar ese concurso y creo que va a ser fácil porque tenemos un componente interno. Tú sabes que los funcionarios de PTJ o hoy día 6CPC, la mayoría tiene 3, 4 carreras. O sea, ellos están permanentemente estudiando, son abogados, otros son... Mira, por lo menos la jefe de la morgue de Bellomonte es médico y es abogado. Y también hizo su carrera policial. Entonces, cualquiera que tú te consigas ahí tiene un buen nivel intelectual. Entonces, eso le da perfectamente unas grandes posibilidades para poder ser narradores. Narradores de sus propios casos que ellos van investigando y los resuelven. Entonces, siguiendo en esta misma dinámica, se instaura el concurso de cuentos policiales. Gana Gálate, por supuesto, en la primera plumada, y en la segunda gana el comisario Lubin Corredor con una pluma muy fina también, que fue unánime también en la votación. Entonces, claro, hay otros escritores como que no llegaron a primer lugar, pero sus méritos igual los tienen, porque atreverse a escribir, no, eso no lo hace todo el mundo. De pronto, tener una premiación en un concurso de cuentos tampoco es nada fácil. Entonces, él logró también su premiación, así como la doctora Keira Lara, que es la jefe de los laboratorios, y otros más para no nombrar tantos, ¿verdad? Y entonces, en esa misma dinámica, bueno, se monta el concurso de cuentos, está vigente todavía, este año vamos por la tercera edición, y estamos justamente con esto que estamos haciendo, estamos ejemplarizando, estamos tratando de que el funcionario escriba, porque casualmente en el 6CPC es el organismo del Estado donde aparentemente cada funcionario tiene más cuentos para echar. Porque todos ven varios casos, ven homicidio, o ven robo, de acuerdo a su división, ¿no? Y entonces eso es inagotable y todos los días llegan denuncias, y unos más importantes que otros, o no todos son importantes, siempre hay una víctima, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de cuento, de literatura, cómo recoger un caso, hay un... Y bueno, y así vamos. Entonces yo, aprovechando la pandemia, después de esos 40 años que estuve yo de descanso, pues yo participaba en el concurso de cuentos de Lola de Fuenmayor del Nacional, concurso con cuentos de misterio, terror. Y entonces nunca gané, pero participé y me quedó siempre la idea. Y aprovechando la pandemia, me voy a poner a escribir. Entonces desde 2020, que empieza la pandemia, hasta 2 años y medio después, concluí 5 libros, 4 novelas negras y un libro de crónica. Y entonces me salió muy buena la pandemia. Y eso que estuve enfermo, y en la noche enfermo me ponía a escribir un poco. Bueno, me tocó un fenómeno. Un viernes a las 6 de la tarde comencé a escribir y terminé el domingo como a las 11 del día. 29 horas escribí. Así seguidito. No quería parar nunca, pero ya el cansancio ya... Bueno, pero en fin de cuentas, gracias a Dios, la novela la pude publicar. Dentro de mi trabajo editorial para mí es mucho más fácil hacerlo. Y me lo bautizaron casualmente en una de esas entregas del concurso de cuentos policiales. Me dieron una condecoración por un trabajo, por supuesto, que vengo desarrollando desde el punto de vista literario y de proyección de imagen institucional del 6CPC. Estoy justamente en la etapa donde estamos viendo que el funcionario tiene una parte humana importante y también tiene un alto nivel de intelectualidad que solamente, mejor dicho, que se desliga totalmente de la imagen original que tiene, que el funcionario es pata y kung fu en trompe y allanamiento, ¿no? Entonces, esa parte violenta, por supuesto, tiene que ejercerse, porque si no hubiera delito, no hubiera una reacción. Y buscando cumplir la ley, evidentemente hay aciertos o desaciertos, o desafueros, o exageración en algunos casos, pero esa parte humana, intelectual, está ahí, está vigente, y está así como que hay que seguirla descubriendo, ¿no? Y me he dado cuenta que muchos escriben y la mayoría no se atreve porque no confía en su literatura, en su idea, en su cuestión. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Yo le digo una que escriba, que cualquier cosa yo le tiendo una mano, los oriento. Hicimos un convenio con la Biblioteca Nacional para dar cursos de redacción, de técnica oratoria, una pila de cosas más para fortalecer esto. Ok. El libro tiene un caso cangrejo, de unos asesinos en serie que estaban practicando sus fechorías ahí en el Boulevard Arauco, a 4 cuadras de donde yo vivo, y me llamó poderosamente la atención, y lo sumo para demostrar también que entre el mundo de corrupción dentro de la policía y de la sociedad existen, tú sabes, hay bandidos que de por sí siempre están buscando sobornar a los funcionarios públicos, jueces, fiscales, quien sea, para tenerlos de su lado. Y entonces ahí hay una narrativa, por supuesto, de ficción, pero me sirvió ese caso
para hacer una especie de una denuncia mundial en cuanto de que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 30 años. Eso es alarmante. Y hablo del mundo porque casualmente me traigo las cifras que da la Organización Mundial de la Salud, que cada 40 segundos una persona muere por suicidio. Entonces, arranca literariamente, porque es la interpretación de las estadísticas, que cuando yo arranco dice, cada minuto, mientras un alma eleva vuelo al infinito, la mitad de otra le sigue indetenible por el camino del suicidio. ¿Mm? Y eso es una realidad. Entonces me voy un poquito con el tema de la familia disfuncional, que hay bastante. Me voy con el acoso escolar, el bullying que hacen tanto los compañeros de clase, los mismos hermanos, las familias, tíos, primos y los mismos educadores. Muchas veces son los peores acosadores que pueden haber. Por supuesto, no todos, no estoy acusando a los educadores, pero sí hay algo de eso. Entonces va un drama existencial que va desarrollándose. Hay mucho de costumbrismo de la Caracas que yo conocí, que tanto me gusta, que tanto extraño, que a uno le dejaban el periódico, la leche y el pan en la puerta de la casa y nadie se metía con eso. Eso parecía. Usted abría la puerta de su casa y ahí estaba el pan, la leche y el periódico. Salvo que uno que otro sinvergüenza por ahí un día para echar broma agarraba, que siempre había alguien tremendo por ahí. Y entonces me voy a los años y pico, voy por ejemplo, a la pastora de cuando nació Cruz 10, y entonces hago una comparativa ahí entre un personaje que se dedicó a la vida a lucir los colores, la vida, el mundo. Nació cerquita otro personaje que justamente era todo lo contrario, una persona que fue un corrupto, un profesor de mañas y cosas esas y tal. Y entonces se va desarrollando, hacen familia, pero por supuesto lo que va saliendo de ahí son cosas que no son nada agradables. Pues. Entonces, dentro de esa misma dinámica, sigue, para hablar más del costumbrismo de Caracas, me voy al terremoto del 67, que es cuando nace la mamá del suicida, el personaje principal. Eso es una incógnita, si se suicida o no se suicida. O sea, ¿será realmente que se suicida? O sea, el título a lo mejor dice, no, pero ¿para qué lo voy a ver si el tipo se murió? No, es que tú no sabes si se muere o no se muere. Y después me voy con el tema existencialista y creo la palabra esta del teomesaísmo, dándole un significado extensivo, ampliado y explicado de una manera diferente de qué es lo que es el verbo ser y cuál es su origen o su posible conexión con una fuente superior de existencia. Entonces, se va manejando también sobre esa dinámica y el personaje evidentemente va madurando con el tiempo, porque el primer joven que está en la azotea, que se quiere lanzar, después hace otras cosas, investiga, busca ayuda y va como que evolucionando como él como persona y la sociedad cada vez la va viendo como diferente, ¿no? Por supuesto, esta es una historia que en el fondo es divertida porque tiene mucho humor negro. Por decirte algo, en una de esas va a ir al metro a suicidarse y no lo dejaron entrar porque no tenía el salvoconducto para suicidarse, ¿no? No podía entrar al metro. ¿Qué te pasó, tía? ¿No te pudiste matar porque no tengo salvoconducto? No pude entrar al metro. entonces, entonces sí, en plena pandemia, por supuesto, la pandemia. Entonces, claro, voy manejando el humor negro porque de toda desgracia hay algo gracioso. Yo por lo menos nunca me he burlado cuando veo que alguien se cae. Hay gente que se estortilla de la risa y hay gente que se cae y se ríe. Mira cómo me caí bien platanazo, caí como no sé cómo. Entonces, pero de eso trata la novela y de verdad que tiene mucho contenido, por lo menos de la parte de investigación policial, todo lo que es el análisis del sitio del suceso, tiene todo un procedimiento. No lo describo técnicamente, sino disimuladamente entre la literatura, voy asomando ciertas cosas importantes y así como el tema de la medicatura forense, porque hay una persona que fallece, entonces había que definir si se había suicidado, si era homicidio, y entonces entra todo un proceso de primero cómo se consiguió el cadáver, cómo determinar el tiempo de muerte que tiene un cadáver en un sitio, en una posición X, y se toma en cuenta la temperatura del ambiente y cuánto es el porcentaje de enfriamiento de la sangre de acuerdo al avance de las horas. O sea, todo un proceso, un protocolo internacional que por cierto, sirvió para hacer guía de estudio en la academia para los estudiantes de criminalística, ¿no? Porque está por ahí. De tu trabajo y del trabajo en general del 6CPC con los concursos y todo.
Bueno, como ya te comentaba, por lo menos dentro de mi trabajo yo tengo esta novela que es la primera, esta es la génesis de mi, no lo quiero llamar saga porque no hay un elemento que lo vincule porque no hay heroína ni un héroe que sea investigador, un detective X. Yo le doy un vuelco aquí a la narrativa de la novela negra porque el personaje aquí principal es la existencia de cada ser y todos forman parte de una existencia. Entonces, es la familia, ocurre una situación, un caso, un problema X, y entonces interviene la policía y busca resolver la cuestión. Y hay un proceso en el cual se interrogan a los testigos, se buscan evidencias, se hace un examen determinado del sitio. Pero al final no hay un investigador que sea el protagonista, pero sí los casos que agarré, que por casualidad son de la División de Víctimas Especiales, que resolvieron 2 casos. Entonces, la primera novela y la segunda novela son del mismo grupo de investigación. Entonces, ellos más bien les agrada y les gusta cuando uno los menciona, porque es parte de su trabajo y ellos se sienten orgullosos por eso. Por supuesto, los nombres de los victimarios y las víctimas son todos cambiados. Igual que los sitios. Hubo un homicidio en Coro y de repente lo lancé para Barquisimeto, me lo llevé para el Táchira, algo así. Entonces, sigo escribiendo, pues no he parado, pero me ha costado más escribir ahora porque ando en otro tema de promoción del libro, he tenido que ir a la radio, he tenido que hacer otros proyectos, otras cosas. Y aunque para mí se me ha hecho fácil realmente escribir, porque yo, gracias a Dios, tengo una maquinita de producir ideas y las voy encuadrando bien y yo soy muy organizado en cuanto a que pongo fechas, pongo todo para llevar una coherencia de lo que estoy hablando y no tener saltos en el tiempo y no perder el hilo de los personajes, que muchas veces yo he encontrado que otros escritores ponen un nombre al principio y después le cambian el nombre. Y yo le digo, mira, ¿cómo se llama? ¿Así o asado? Entonces, pues ocurre y uno, y sí, como editor uno tiene que estar muy pendiente de esos detalles. Entonces, ¿cuál es el futuro que me espera? En principio, si podemos correr el video, le vamos a mostrar, ¿cómo se llama? Ok, en esta pantalla vamos a pasar el primer video, que es el promocional que se hizo. Sí, cuando puedan. Mientras tanto sigo yo hablando como un loro, que es el promocional que se hizo sobre esa novela. Esto es a los fines de darle un poquito de publicidad en las redes sociales y todo aquello. Y bueno, generar un poquito de interés del público. Y lo que tú dices es cierto, hace ratito que comentaste que yo no sé quién está ahorita produciendo novela negra. Yo sé que por lo menos yo en 2 años y pico hice 4 novelas. Por ahí está Valentina Saa Quintero, que está terminando un trabajo. Lesbia Quintero también lo está haciendo. Me dijo que ya terminó un escrito sobre un médico psiquiatra. Y bueno, estamos esperando a ver, pero claro, de terminar un libro a publicarlo, ya ese es otro proceso, ya eso es otra cosa. Fíjate que yo escuchaba ayer a una persona, había un conversatorio ya sobre la historia insurgente o la insurgencia. Estaba mi amigo Enzo y un amigo hizo ciertas críticas, ¿entiendes? Que dice que no es insurgente, que un libro cuesta $20, ¿no? Yo no dije nada, pero ocurre que cuando Chávez, el comandante de la lectura, el que nos enseñó a leer, el que nos guió en ese camino, el que fundó una editorial como El Perro y la Rana, que hizo 4.800 títulos, ¿verdad? Todos impresos. Ese señor Chávez, que fue, como dice Antonio Trujillo, la bomba que explotó esta vaina, ¿entiendes? Ese señor, cuando él estaba, él creó ese sistema donde se podía publicar. Ahorita no se puede publicar, estamos bloqueados. Y aparte, los mismos nuestros de adentro, algunos, bueno, yo no digo que sean nuestros porque son unos traidores horribles, también, o sea, tenemos una crisis seria. Publicar en Venezuela se ha hecho difícil, ¿entiendes? Pero una persona del mismo público dijo, ¿cierto, Enzo? Hey, pero están las redes, vamos a publicar digital. El hecho de que tengamos un libro impreso es un logro. Un solo libro impreso es un logro. Porque no estamos jugando a que no queremos hacerlo, a que no se quiere hacer, sino que está fuerte hacerlo. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo veo un libro así, imagínate, la profesora, mi preciosa profe, me ha regalado esta belleza de libro y yo digo, qué maravilla. Porque muy bien, yo no tengo problemas con la tecnología ni con el libro digital, pero no hay nada como abrir un libro.
y olerlo y saber que existe, ¿no? Es una cosa que casi camina, ¿no? ¿Ves? Entonces, bueno, pero no importa, pero ajá, estamos en guerra, muy bien, estamos en guerra. Entonces vamos a publicar, ¿verdad? Digitalmente, hay que buscar los libros digitales, por ahí vamos, pues, yo creo que es parte de la cuestión. Sigamos con la... Ok. Bueno, entonces este es el video promocional del libro del suicida. Cargada de suspenso, acción policial y humor negro, llegó la novela del momento, basada en hechos de la vida real, El suicida y el teomesaísmo, de Alejandro Chicote Farfán. El autor de esta obra se atrevió a reeditar uno de los crímenes más antiguos en la historia de la humanidad, como es el suicidio. El escritor, con sus 25 años de experiencia editando obras literarias, dicha historia ganadora de un premio Cangrejo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Alejandro Chicote Farfán nos presenta esta obra novel con una carga extraordinaria de reflexión, invitándonos a retomar el deber ser en la conducta honorable que debe tener todo funcionario público o privado cuando se adentra en los cimientos de la corrupción. Hace de este trabajo un referente obligatorio para la formación académica, la lectura y el análisis permanente. Primera edición agotada. Búscala ya. No dejes que te la cuente. Bueno, la muchacha se fue molesta porque estaba en la librería y ya se había agotado el libro. Ese es el mensaje final del... Bueno, si quieren ahorita vamos a correr el segundo video. Ajá, están haciendo unas señas por allá. En la ciudad de Caracas, específicamente... En la ciudad de Caracas, específicamente en el Paseo Anauco, hasta las desembocaduras del río Guaire, hacía vida una peligrosa banda, que su modus operandi era darle muerte a sus víctimas, arrojando sus cuerpos a ductos de aguas hervidas con la intención de que nunca más se supiera de ellos. Encontrándonos en labores de guardia en fecha 25 de abril del presente año, se presentó una ciudadana de nombre Sofía a fin de denunciar la desaparición de su esposo. La ambición conllevó a una complicidad de despojar de sus pertenencias y hasta de su vida a uno de sus integrantes. Dimos con el sitio donde tenían todas estas evidencias y todos los participantes en la misma. Se logró la aprehensión de Ali, el Cachorro, el Tuerto, que eran los integrantes de esta banda y fueron las personas que le dieron muerte a este ciudadano. Yo soy culpable de haberle quitado la vida a Andrés. En el caso de Andrés, la realización del ensayo del luminol, porque a pesar de que es una prueba de orientación, ciertamente nos ofrece un elemento reconstructivo de qué fue lo que sucedió en el sitio de suceso. Seguían informaciones de casos con similar modus operandi. Todo apuntaba que se trataba de una banda de asesinos en serie. Esta persona sufría de esquizofrenia, en vista que los topos, lo que le llamamos los topos, ellos sin medir ni nada, asustados, pues le arrebataron la vida. Y hacen lo que comúnmente hacían, que era tratar de deshacerse del cuerpo, de alguna manera era lanzándolo a lo que son las tuberías de aguas negras. Yo lo maté porque él descubrió donde yo vivía. Se encontró un caso en el eje homicidio oeste, donde ya había un testigo presencial y había un testigo referencial que mencionaba, aparte de esta banda de los Topos del Anauco, como los autores del hecho. Eso me lo hizo Jonathan. Me dio unos machetazos, me vació el ojo y me fracturó el cráneo. Por eso lo maté. Realmente lo hizo con el tercero, fue por venganza y por quitarle la plaza de la venta de droga. Con profesionalismo, estos 4 casos fueron llevados ante la justicia para que los responsables pagaran los delitos cometidos. De verdad que el sentimiento de querer conseguir los restos de Andrés eran los que me impulsaban. Tener el ejemplo de los jefes es importante. Eso a uno lo alimenta, ¿me entiendes? Yo sí estoy orgullosa y feliz con el gran equipo que tengo y el equipo que me acompaña en la División de Investigaciones de Víctimas Especiales. Siempre tendrán dispuestos a los hombres y mujeres de esta gloriosa institución, capaces de sumergirse en el pozo para atrapar a los topos
y sus muertes en aguas hervidas. Me permitió utilizar su caso para incorporarlo a un texto literario. De verdad que estoy muy contento con ella. Estos son casos de la vida real que evidentemente, como dije hace ratico, tiene que cambiar nombres, locaciones y otras cosas. Primero porque son personas que no podemos ponerlas bajo el concepto que hoy la ley del odio no se puede señalar a una persona, ya ellos están pagando una condena, entonces no podemos seguir remachacando, como quien dice, sobre la llaga, ya hay un respeto a los derechos humanos, ya ellos forman parte de un proceso judicial en el cual ya son sentenciados cada uno de manera principal o en complicidad con todo este caso. Y nosotros nos queda simplemente disfrutar de la literatura y utilizar estos casos de la vida real, con el humor negro, con nuestro costumbrismo como país, como gente, que tenemos una idiosincrasia muy particular y entonces en los lenguajes, que no lo quise hacer vulgar, con el término de la grosería, inclusive porque yo no quiero seguir remachando, o sea, ratificando una conducta ciudadana en función de una situación, vamos a llamarlo como grotesca. Aunque todo el mundo hable con grosería, podemos llegar a un momento que eso se erradique también. Si tú le das a tus ejemplos a tus hijos en tu casa, diciéndole improperio, que mira, búscame esto, te doy un ataque, y para acá, y entonces ¿qué van a decir ellos? Van a decir el mismo para allá, y bueno, insolente, ¿cómo me hablas así? Así me hablas tú, papá. Entonces, si cambiamos un poquito la forma también en el trato, en el respeto mutuo, en el acercamiento de la familia. Claro, no estoy dando clase de moralidad aquí, pero quiero que a través de mi literatura la gente pueda percibir que sí se puede vivir un mundo donde cada día podemos mejorar cada una de las cosas que hacemos en nuestro trabajo, dedicarle afán, amor, esa pasión que a uno lo mueve. Y eso te va generando otras secuencias de inspiraciones para seguir trabajando, por lo menos en el caso de la literatura hace falta la inspiración. En estos días me dijo, no, que los poetas solamente son los que se inspiran. Menos mal que ellos se inspiran entonces en su estilo y en su forma y en su manera de expresarse. Pero si tú no te inspiras a escribir, tampoco lo vas a hacer. Hasta para una simple nota de prensa. El periodista pregunta, ¿cómo comienzo la nota de prensa? ¿Qué digo primero? Entonces tienes un grupo de equipo de personas o de trabajo que te van a decir, arranca así o asado. Es más, búscate en el reglamento de las 5 bases fundamentales de un escrito corto, preciso y conciso. Entonces tienes que aprender una técnica para poder decirlo. Entonces, en todas las cosas que uno hace en la vida, hasta para beber, hay que hacerlo con estilo. El trago social, o yo, por ejemplo, que me tomo mis traguitos, sí, pero mi trago social. O sea, porque hay que emborracharse. ¿Por qué te ríes, Alejandro? Seguro que estará diciendo, menos mal que no me vio por ahí con la cata de Cucuy, ¿verdad? Bueno, pero de eso se trata. Tenemos que cada día procurar ser mejores personas, una mejor conducta, un mejor respeto. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese libro rodó tanto que tuvo contacto con la gente del cine. Carlos Apuro hace los días, el ministro Villegas lo tiene, Raúl Casal, que estuvo estos días aquí, también lo leyó. Bueno, lo tiene, no sé si realmente... Ajá. Y así como todo está Edgar Narváez, que es el presidente de la ANAC, Rafael Estraga, otro cineasta reconocido en Venezuela, Pedro Laya, el gran maestro de todas esas generaciones de cineastas, y bueno, y hasta ahora, bueno, Valentina Sá Quintero también lo leyó, y en fin, como son varios, Julio Michelena, que es del sindicato de sección cine, del sindicato de cine, radio y televisión, José Hurtado, que es periodista y también es directivo del sindicato, Rondón, el presidente del cine, o sea, todos los que lo han leído me han dado, como que dice el espaldarazo, de decirle, mira Alejandro, este libro de verdad está de película. Entonces, bueno, eso lo dicen ustedes, yo respeto ese criterio, tiene todos los ingredientes, como dicen ellos, tiene violencia, armas, crímenes, pasión, misterio, tiene muchas cosas. Entonces, bueno, si ustedes lo dicen, yo les voy a hacer caso, de paso que me gusta la idea de que un libro mío se haya llevado a película, vamos a ser sinceros. Entonces, un consenso que se hubo, tuve varias reuniones con Carlos Apurua, con la gente del sindicato, ya hay un equipo montado y resulta que ya tenemos unos primeros nombres del elenco de los que van a formar parte de la película. ¿Te los puedo anunciar? ¿O te lo digo a ti nada más y que ellos no se enteren? ¿Te lo digo? Ok, no, te lo voy a decir a ti mejor. Mira, tú sabes, por ahí está Soraya San,
y la declararon monumento viviente de la cultura. Y de paso, tiene una voz espectacular. ¿Ves? Y así está, por ejemplo, Enz Di Stéfano, que es nuestro cantante lírico caraqueño y es el más joven del mundo, récord Guinness. Entonces también nos acompañaron en una presentación, por cierto, que hicimos en el Colegio de Ingenieros ahí en Caracas, el día 13 de abril, casualmente, o sea que después hubo un 13, Caracas estaba convulsionada y con todo y eso tuvimos sala llena. Fue la gente del cine, fue la gente del sindicato, varios actores, actrices, gente de los medios, tanto fuera como dentro del país, como de gente de afuera. Entonces, bueno, fue muy ameno, muy sabroso la mañana, estuvimos ahí compartiendo. Cada quien expuso una exposición de su visión de cuál es la novela y cómo puede ser adaptada al cine venezolano, cosa que me enorgullece mucho porque justamente eso viene del 126 aniversario del cine venezolano que se va a vestir de gloria, supuestamente. Yo creo que soy yo el que me voy a vestir de gloria, no sé qué tanto el cine, con una película de este caso. Y ese género de película es muy llamativo, aquí tiene mucho público. Y entonces por eso no sé que si César Bolívar, que fulano, que el otro, mira, no sé. Yo no quiero saber nada hasta, o sea, no es que no quiera saber, sino que no puedo decir nada hasta que no se concrete uno que otro, por lo menos en el caso de los directores y los guionistas. Pero también formó parte, por supuesto, me estuve reunido con Haroldo Betancourt. Y yo le digo a Haroldo, mira Haroldo, tú sabes, no, cuenta conmigo para la película, si es cine venezolano, yo estoy aquí dispuesto. Cuenten conmigo, no me dejen por fuera. Entonces yo le digo, mira, tú sabes, Haroldo, que en el primer capítulo hay un personaje así, canoso, que él no dice ni pío, y lo ahorcan y no llega a la segunda página. Pero bueno, chicos, ¿cómo tú me vas a echar esa broma a mí? Se puso bravo, y después vino, al rato me dice, mira, chicote, ¿y por qué no agarras tú ese personaje? Ah, ahora que te estás dando cuenta que te estás echando broma, ¿no? Bueno, y así fue, y entonces se han ido sumando cada vez más personas al proyecto. Y bueno, y ahora sí, ¿a dónde vamos? Por cortesía del SENAC. ...126 años del cine nacional. Así es. Bueno, creo que he hecho una pequeña exposicióncita aquí de cómo es el tema de la película, el suicidio y el teomesaísmo, de su adaptación, al cine venezolano, cómo ha sido aceptada, los pequeños pasos que he estado dando, que de una u otra manera ha ido avanzando más en el conocimiento del público, en el conocimiento de los colegas escritores, la gente del cine, ha marcado un gran interés, inclusive de estos convenios que estuvimos hablando que tenemos con República Dominicana, la Embajada de Egipto, la Embajada de Francia. Hay otros proyectos que vienen también cinematográficos, por ejemplo, como el caso de una francesa que vino a Venezuela, un antropólogo, y se quedó 30 años aquí en el Amazonas, hizo el diccionario de los Yanomami, está elaborando el de los Mapoyos, y consagró su vida acá, entonces bueno, es un emblema. Entonces ya tenemos el documental prácticamente listo, falta un pequeño impulso. Pero bueno, dentro de todo esto es que estamos trabajando. Yo he salido del país, he estado en otras latitudes también trabajando, pero como venezolano hay, mano. Por eso que decido quedarme en Venezuela, creo en nosotros, creo en nuestro país, en las fortalezas que tenemos, que son muchísimas, que superan las adversidades y la debilidad que podamos tener. Independientemente de lo que ocurra, podemos seguir adelante, salir al flote, tener la esperanza, la ilusión, la decisión y la convicción de que podemos lograr nuestras propuestas de vida, de nuestro proyecto, y darle siempre un ejemplo a nuestros hijos de que no hay límites, sino la mente es la única que te puede limitar. Tanto es así que yo le agradezco a Dios por haberme permitido escribir, y el hecho de escribir es el mayor nivel de semejanza que tengo con Él. Porque aquí decido quién vive, quién muere, quién es rico, quién es pobre y quién le mete una pata al otro. Y entonces ya estás en un punto de creación diferente, y esto te permite tener una observación del mundo desde muchas aristas, de muchas posiciones diferentes.
hasta de una misma persona, cómo evoluciona y cómo cambia en el tiempo. Así como cambia uno, lo que uno hoy escribe no se puede comparar en nada cuando uno tiene 15 años. Y entre los 15 años, cuando yo comencé a escribir, y a mis 55, ha sido grande el cambio. Y ahora viene un producto bien interesante. A lo mejor era prudente que yo escribiera ahorita y no antes, pero aquí está un trabajo y espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, concluimos con esta presentación. Ya saben, el libro se llama El suicida y el teomesiaísmo. ¿Ok? Entonces está aquí, él va a estar allí también. Si alguien quiere adquirirlo, pues muy bien. Es un libro tipo novela negra. Muchas gracias por estar aquí. Próximamente continuaremos. Yo creo que viene la presentación de la revista La Inventadera, que lo voy a hacer yo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una pregunta. Diga.